dijiste, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ayúdanos, Señor, en estos momentos y en esta generación, que no perdamos los deseos ni las ganas de seguir predicando tu palabra como el único remedio. ¡Ay, Dios, ayúdanos! Mientras tanto, Señor, ayúdanos para que nosotros también no perdamos el ánimo, que tu palabra siga corriendo y siendo glorificada. ¡Por favor! Muchísimas gracias, Señor. Si tú quieres, si es tu deseo en esta tarde, ¡Por favor! alcanza nuestra falta y te viene a la memoria, Señor, lo que tu siervo Pablo dijo a la iglesia en Corintio. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros fuéramos enriquecidos mediante su pobreza. Necesitamos, enriquécenos en esta tarde por medio de tu palabra. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Que tu vida, que no puedas resolver. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, mucho poder. Recibimos tu sangre, y te pedimos perdón esta tarde. Perdónanos. Antes de leer la Escritura, deseo con todo mi corazón que pidamos perdón a Dios por la osadía de estar esta tarde aquí. De verdad, eso es pecado. Tener la osadía de creer que Él está en el medio nuestro y que nosotros estemos aquí en esta tarde, siendo quien somos, pensando como pensamos, reaccionando como reaccionamos y siendo realmente tan malas personas como somos. No pidas perdón por lo que haces, pide perdón a Dios, porque Dios te permite esta tarde estar aquí en su presencia. ¡Aleluya! Siendo como somos, hermanos. San Pablo decía que era el primero de los pecadores. San Pablo, que fue capaz de estar 3 años en el desierto hablando con Dios. No era ese tipo, San Pablo, no era ese tipo de creyente que busca el orar, el ayunar 40 días y luego quedarse 40 años sin orar. No se trata de tener una salida como un cohete y luego, sin darse cuenta, está uno cayendo como una pluma.
Porque sales como un cohete, esos misiles que tira ese del norte, el coreano ese que lo tiene una cosa que hacer, nada más que echar misiles con los dineros que le cuesta y no mata a nadie, por lo menos si mata a alguien, pero es que no mata a nadie. Lo tira para arriba y luego lo deja caer para matar a los pescados. Está todo loco, está pasado, como un hijo. Y sube para arriba. Pero luego, sin darte cuenta, vas cayendo como una pluma. Porque cuando uno está cayendo no se da cuenta. Cuando está subiendo sí, porque recibe el aplauso y el reconocimiento de todos los que le rodean. Ay, cómo ora, ay, cómo ora, ay, cómo hace, ay, cómo predica, ay, cómo canta. Pero cuando estás cayendo, cuando estoy cayendo, nadie se da cuenta. Porque caes como una pluma sin darte cuenta. San Pablo lo dijo como debe de decirse: mirad a ver que no resbaléis. Esto no estaba pensado para esta tarde, pero lo he sentido así de decirlo y de decírmelo a mí mismo. Yo quiero pedir perdón a Dios por la osadía, por el atrevimiento, por la vanidad, por el orgullo de venir aquí donde está Él y no tener una actitud de decir: Señor, ¿cómo me dejas entrar aquí estando tú aquí en medio? Yo quiero pedir perdón a Dios. Yo quiero humillarme delante de vosotros en esta tarde y decir: yo no soy digno de que tú estés aquí y que yo esté aquí contigo. Yo no sé lo que tú piensas, pero yo me siento desigual. Yo no sé dónde está ahora. Puede estar al lado de mi sobrino Ricardo. A ver, cuando toca ya la guitarra, ya toca. ¿Sí o no? Además, el guitarrista hay que tiene que hacer de todo. Y luego viene el mes y tenemos que pagarle doble. Porque toque el órgano y toque la guitarra. Así que os partís el sueldo. Pues estará al lado de mi sobrino Emilio. Y el eje no te veía, ¿eh? No tienes que dejar de venir aquí. Aquí. Porque te necesitamos. Amén. Al lado del Carbonell, no lo sé cómo está. O con el Emilio, de los pisos colorados. Yo no sé dónde está. Al lado del Dani, no lo sé. Pero está aquí. Y me permite a mí estar aquí con él. Yo no lo había pensado nunca. Yo pienso esta tarde ahora mismo. Que Dios me permita estar aquí donde Él está. Yo me siento avergonzado de que Dios no me descubra, de que Dios no saque a la de nada, de mis pensamientos, de mis maldades, de mis cosas. Él calla, Él espera que yo más pronto que tarde le diga: Señor, yo quiero cambiar. Yo deseo dejar todo esto. Bueno, pues, no te preocupes, que yo te ayudo. ¿Qué manera está Dios? Qué bien. Bueno, hemos dejado ya a la samaritana.
Ya le dejamos a ella, ya se ha convertido, ha dejado el cántaro. Y se ha ido a testificar. Y le ha dicho a todos los hombres de aquella vivía: he encontrado a un hombre en el pozo de Jacob que me ha dicho todo. Porque el Señor no se va a quedar con nada que nosotros tengamos que saber de nosotros mismos. Me lo ha dicho todo. Todo. No todo está registrado en el capítulo 4, donde hemos estado todos estos jueves anteriores. Pero ella ya se convirtió. Ella le hizo una petición al Señor: Señor, dame de ese agua para que yo ya no venga más aquí. Y como el Señor le dijo que iba a tener dentro de ella una fuente, un brillo que saltara hasta la vida eterna, ¿para qué me voy a llevar más el cántaro si ya no voy a volver más aquí? Así que lo dejó allí, en la boca del pozo, y se fue a testificar. Porque una vez conoces al Señor, tu servicio a los demás, como muchas veces dice nuestro hermano Juan en sus oraciones, ya no puede ser de otra manera. Uno predicando, otro escuchando, otro cantando, otros ofrendando y otros haciéndolo todo. Cantando, predicando, ofrendando, viniendo al culto, no dando más testimonio. No. Y ese es el trabajo. Una vez ya conoces al Señor. Abrimos la Biblia en el Evangelio de Juan. Ya sabéis que los jueves tenemos un encuentro con esta escritura. Como ya hemos terminado con la Samaritana, nos encontramos con el capítulo 5, que es el siguiente personaje, donde nos encontramos con el paralítico de Betesda. Vamos a leer hasta donde hoy vamos a poder hablar, y así el próximo jueves, que la voluntad de Dios así lo quiera, seguiremos algunas semanas con el paralítico de Betesda. Hoy veremos la importancia que tiene la investigación de la palabra de Dios. Hoy veremos eso. Miren, vamos a leer total son 18 versículos, que no es tanto. Capítulo 5 de Juan, versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía, es decir, estaban allí una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sanado? Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado.
y tomó el lecho y anduvo. El día de reposo era aquel día. Entonces los judíos dijeron: aquel que había sido sanado es día de reposo y no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraron matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aleluya. No les voy a hacer que levanten la mano como la doctrina pastoral que tenemos de nuestro hermano pastor. No se la voy a hacer levantar, pero díganme, no me lo digan. ¿Lo han sentido ustedes paz mientras se lee la Biblia? Si es que lees la Biblia y si no sabes leer, la oyes, porque hay dispositivos que los pones y te hacen oír la Biblia, porque trae paz. Amén. Amén. Siéntense. Aquí tenemos en este pasaje, en esta historia, es necesario recordarles que el libro de Juan, en el principio, cuando iniciamos este estudio muy leve de cada personaje, que hoy nos encontramos con el paralítico de Bethesda, que es Jesús, y en este caso el paralítico, que es como los traductores de la Biblia nos encabezan. Ven que en la parte de arriba del capítulo nos dice el paralítico de Bethesda, que es Jesús, y el paralítico como Jesús, y la mujer samaritana como Jesús, Felipe y Natanael, y así consecutivamente. Os hago memoria que cuando empezamos el libro, lo primero que vimos fue que todo lo que aquí está escrito, si hubieran podido escribir muchísimas más cosas que dice el mismo texto del libro, dice que el Jesús hizo en presencia de sus discípulos, pero que en este libro no están registradas. Pero las que se han registrado y escrito en este libro son para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo tengamos vida eterna. Luego entonces cuando leemos el libro de Juan, nosotros nos acercamos a la Escritura como creyentes. Lo que más daño le hace al diablo y más beneficio tiene nuestra fe es cuando nuestra fe la alimentamos por el conocimiento de la palabra. Este pasaje, lo primero que encontramos es que han pasado toda una serie de acontecimientos que no están todos registrados aquí.
Es importante que aprendamos a leer la Biblia. Versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Después de estas cosas. Os recuerdo que el Evangelio de Juan está escrito 60 años más tarde de los acontecimientos que ocurrieron. O sea que habían transcurrido 60 años y Juan empieza a escribir lo que él realmente conoce. Nosotros somos una generación muy privilegiada, porque no han pasado 50 años, han pasado 21 siglos. ¿Por qué somos privilegiados habiendo pasado 21 siglos? Porque nosotros, para poder contrarrestar las mentiras que van en contra de la palabra de Dios, tenemos más herramientas para encontrar la verdad. Porque tenemos más herramientas. El Evangelio de Juan, también, de Lucas, habían pasado también esos mismos años, aproximadamente en vez de 60, habían pasado 50. Y si leen el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, desde el primer verso, encontramos a quien Lucas le ha escrito el Evangelio. A un gentil que era un gobernador llamado Teófilo, que se había convertido. No era judío, era gentil. Y el texto empieza diciendo: ya que muchos han tratado de poner en orden, oh Teófilo, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo contaron aquellos que fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber indagado diligentemente, escribírtelas por orden en aquellas cosas en las que tú has sido enseñado. Nos quedamos con la palabra: muchos han tratado de poner en orden. Ya en 50 años ya habían por ahí historiadores que habían distorsionado realmente las cosas que habían ocurrido y que ya se habían escrito documentos que iban totalmente en contra de la verdad. Lucas va aldea por aldea y hace un recorrido por todo ello, y aún en esa época aún vivían hombres y mujeres que de cerca habían vivido lo que él luego va absorbiendo y lo va escribiendo. Luego el Evangelio de Lucas es un evangelio histórico, y hoy aprendemos que para poder entender las Escrituras debemos de investigar aquellas cosas por medio de las herramientas que se nos han dado para poder contrarrestar las mentiras diabólicas que intenta engendrar por la mala interpretación de la Escritura. Porque ya saben ustedes que el primer teólogo fue la serpiente antigua, que el Señor le había dicho a Adán y a Eva: el día que comáis moriréis, y él interpretó los dichos de Dios. Y los dichos de Dios están todos aquí en la palabra de Dios para desviar y empobrecer nuestra fe. Tiene que malinterpretar la Escritura. Durante muchísimos años, más de 1500 años, todos los que vivieron en esas generaciones no podían leer la Escritura porque estaba escrita en latín, o tenías que aprender hebreo y valía muchísimo dinero para poder aprender, o en griego,
o tenías que aprender el latín. Luego la gente no conocía la verdad de la palabra de Dios y solamente se dejaban llevar durante 1500 años por lo que bien les parecía a las autoridades religiosas de esa época. De ahí se inventaron toda una serie de doctrinas que luego, a partir del 1500, cuando Martín Lutero empieza a interpretar la escritura, un sacerdote católico de la orden agustina, él era alemán y él tuvo un encuentro que bueno sería un día hablar de los reformadores para que veamos la importancia que realmente tiene el crecer en el conocimiento de las escrituras, porque la única forma de no ser engañados es conocer la voluntad de Dios escrita, que es realmente la antorcha que el enemigo no puede apagar. Se nos puede equivocar por sueños, los que se dejan guiar por sueños. Se nos puede equivocar con profecías, los que se dejan guiar por las profecías, por las intuiciones particulares o por muchas cosas. Yo creo en los sueños, pero no se pueden salir de la palabra. Yo creo en lo que dice, yo creo en el don de la profecía, de las lenguas, de las interpretaciones. Yo creo en los dones y que están realmente activos, pero yo tengo que tener un conocimiento de la palabra de Dios para que cuando venga a mí una profecía no vaya en contra realmente de lo que dice la palabra de Dios. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Atención a esto es importante. Y hay en Jerusalén, ¿por qué nosotros tenemos más herramientas? Porque cuando aquí dice, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. Y es que hoy ese estanque aún existe. Pero ¿cómo podemos saber esto? Por medio de la arqueología. ¿Verdad? Tenemos nuestro estudiante universitario. La arqueología es la ciencia que estudia los escombros. Y dice, aquí hubo la ciudad mengana y pelentelana, y aquí hay tal, y aquí hay cual. Luego entonces, la escritura que fue escrita 50 años de la era cristiana, dice, había un estanque porque habían pasado 50 años, pero hoy podemos decir también por la herramienta del conocimiento que tenemos arqueológico que han sacado a relieve el estanque que realmente existe. Luego tenemos que decir que esta escritura escrita hace 21 siglos menos 50 años, que ese estanque es cierto, y cuando escribió Juan no escribió ninguna historia que se inventó. Es importante creer en la palabra de Dios. ¿Dónde estaba este estanque? Cerca de la puerta de las ovejas. Y hoy uno se puede ir a Jerusalén y puede ver que está el estanque ahí y que enfrente está el templo
y que enfrente de ese templo era el lugar que se le llamaba la puerta de las ovejas. ¿Por qué se le llamaba la puerta de las ovejas? Porque antes de entrar al templo había que purificarse en el estanque de Betesda, hacer una especie de bautismo para poder entrar al templo. Ahora ustedes entenderán por qué aún tenían la costumbre de que la gente que tenía un defecto físico no entraba en Jerusalén, perdón, en el templo. El que tenía un problema en el ojo o era cojico, capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles, estaba el paralítico de nacimiento, estaba en la puerta, no podía entrar. No era porque aquí tenía el negocio de la comida, porque mandaba la comida diaria, no. Era porque no podía entrar en el templo, porque aún el judaísmo aún tenía una fuerza tremenda, que la iglesia empezó siendo judía y luego pues ya se hizo ni hombre ni mujer, ni judío, ni hebreo, ya todos éramos unos. Pero hasta que eso ocurrió, los judíos tenían una fuerza tremenda porque todos eran judíos y el paralítico estaba allí fuera. Volvemos al texto para verlo. ¿Qué ocurre? Que el estanque de Betesda era como una especie de bautismo, pero aún hoy, atención lo que aquí ocurría, en estos estaban allí un montón de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Esperaban el movimiento del agua. ¿Saben por qué? Porque se decía que un ángel bajaba y removía el agua. Pero es que ese agua, hoy, en el día de hoy, aún sigue removiéndose. De cosas, ¿no? O sea, eso es ahora. No es aquí. Es que hay un fenómeno en ese lugar, fenómeno, ¿cómo le llamaríamos? Sobrenatural. Sobrenatural, pero tiene un nombre geológico, universitario, ¿cómo le llaman? ¿No lo sabes? Movimiento sísmico. Vale, nos quedamos con el hermano, un movimiento sísmico. Vale, hay un sistema de la misma naturaleza que el agua llega un momento que se mueve. Y alguien en algún momento se metió dentro y quedó sano. Porque vamos, yo soy paralítico y no me tiro 37 años esperando allí si yo no he visto en algún momento que había ocurrido algo. Yo no tengo 37 años. Yo cuando voy al médico y ¿qué le pasa? Me duele aquí y me dice el médico, tómese esa pastilla y si no se le va, vuelva. Yo no me la tomo. Yo no me la tomo. Si a mí me dice un médico, tómese esta pastilla y si no se le va, vuelva. Yo no me la tomo. Pero vuelvo y le digo, no me ha hecho nada, para que me dé lo que realmente me va a quitar el dolor. Porque es que él, con lo que me da ahora, él dice que puede ser que no me la quite. Pues no me la tomo y pues yo me la he tomado y no me he hecho nada. Y así, a la otra, pues me dice, pues tómese los que no la vuelva, tampoco me la tomo. Hasta que ya me da la más cara de todas, que es la que no me quiere dar. Y a lo mejor me dice, esta no entra con la cerveza, es igual. Ya me hará una ofrenda de iglesia. Pastor, hazme una ofrenda que esta medicina es la que me va a cobrar. Listo, inteligente.
La que la ofrenda me voy, me la pongo y me pongo. Yo no me tiro 37 años si yo no he visto durante esos 37 años que allí ha pasado algo extraño. Que alguien se ha sanado y que habiéndose sanado ya puede entrar porque ya no tiene un defecto físico y puede entrar en el templo. Ahora los que contrarrestan esta escritura, resulta que ahora el estanque es un estanque que mide aproximadamente de profundidad como unos 7 metros. Claro. Si antes también medía 7 metros, ¿cómo se metía alguien ahí que estaba pobrecito, que no podía, se tiraba allí, pues se ahogaba antes de ser sanado? Claro, como nosotros tenemos la herramienta de la arqueología, ahora se han puesto a estudiar, y han estudiado, y es que empiezan a retroceder en el tiempo, y eso, el estanque de Bethesda, era una piscina que apenas había agua. Que no es lo que ha ocurrido en estos 21 siglos, que la geología, el cambio de lo que es el terreno, ha profundizado aquello, sino que en aquella época era una simple piscina donde se podía entrar y no había ningún problema con ahogarse. ¿Se dan ustedes cuenta de lo importante que es estudiar la palabra de Dios? Cuando uno estudia la palabra de Dios, perdonen por el ejemplo, no me respondan tampoco, pero ¿cuántas veces usted y yo no hemos cogido coraje a una persona sin tener nada con ella solamente porque alguien nos ha hablado mal de ella? No me contesten. Pero yo sí que he cogido coraje, porque yo puedo contestar porque estoy hablando. Que viene uno y dice, ¿has visto esto? ¿No ves, hijo mío, cómo es y cómo es esto? No, pues sí, es verdad. ¿Y por qué hará eso? Y al final tú no has tenido nada con esa persona. Y terminas, pues ya, le coges coraje. Bueno, pues hay quien no tiene una entrega muy real con Dios, porque el testimonio de la palabra de Dios no ha enriquecido su fe. Porque para amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, tiene que recibirse el mandamiento de la palabra. Si uno no recibe el mandamiento de la palabra y se hace parte de él, es los que la fe no la alimentan con la palabra de Dios, perdonen por la expresión, es como quien se alimenta de comida basura. Luego lo haré más suave. Pero ahora tengo que ser agresivo. La comida basura. Quien come comida basura se infla, se satisface porque come azúcares de más, come grasas de más, come comida saturada y come toda esa serie de cosas. Entonces eso satisface. Tú coges un vaso de leche con colacao, con perdón por lo de la leche, y el colacao no necesita azúcar, porque ya está azucarado. Y encima te echas 3 o 4 o 5 cucharadas de azúcar en el colacao, porque te saben, uy, qué bueno está. Pues eso es perjudicial. Estás comiendo conforme al gusto y a las glándulas degustativas de la satisfacción corporal, una bolsera, o te comes una buena hamburguesa una encima de la otra, que ya no sabes ni lo que trituran ahí, porque no lo sabemos. Una vez leí, os voy a dar un ataque, una vez leí que trituran hasta ojos de animales. Pues es verdad. Además,
no sabemos ni lo que trituran. Mi madre iba a la carnicería y compraba la carne y hacía unas almóndigas exageradas. Y sabía, en carnita le llamaban a la de la carnicería. En carnita, ponme esto y hacer unas almóndigas. Pero sabíamos lo que comíamos, porque era la carne que estaba allí, la margarina. Vale, ahora un poco más suave para ir terminando. Todos esos azúcares, toda esa degustación, todos esos alimentos de grasas saturadas y de toque. Hay otras hamburguesas que nos engañan diciendo, estas son vegetales. No te lo creas, que es una mentira como una casa. Es una mentira. Que no tiene ningún vegetal ni medio. Es mentira. Pero claro que es satisfactorio. Un gustico por aquí, una llenura, ¿por qué? Las patatas de Lux son normales. 7 quechos han puesto, venga. Pero eso no te alimenta. Eso no es alimento. Eso no te alimenta. Bueno, pues, ¿qué es realmente? Ahora quito la palabra basura porque no es correcto decirlo, pero sí la festividad sin vida de Dios. Todos esos festivos en los cuales vivimos, ¿no? Esta forma de predicar no tiene por qué ser siempre, y esta forma de administrar no tiene por qué ser siempre, ni hablar de este modo no tiene por qué ser siempre. Yo, día 11 y 12, si es la voluntad de Dios, la juvenil nos vamos a Extremadura, vamos a un retiro que nos han invitado. Pues habrá momentos a lo mejor donde hablaré así, porque Dios me está dando ya desde la noche madrugada una palabra para donde vamos. Yo también creo que hay que correr por aquí y saltar y gritar. Espiritualmente hablo y que digan amén y que hagan. Yo solo creo y no voy a dejar de hacerlo. Pero esto es como comer verduras que a la mayoría no les gusta. ¿Qué hay hoy, mamá? Una tortilla de espinacas. No hay otra cosa, no tengo hambre. Esto es como eso. O sea, se nos ha puesto lo que realmente alimenta. Yo no digo que lo otro no alimente, lo otro satisface. Pero no a todos nos alimenta. Mi padre muchas veces, cuando se marchaba para casa, decía, hoy no ha habido palabra de Dios. Digo, ¿por qué? Dice, porque el predicador ha leído el versículo y no ha dicho nada del versículo. Digo, ¿cómo? Ha leído, hermanos, vamos a leer aquí. Y luego ha dicho que si el semáforo, que si estuve ayer viendo a no sé quién, y luego me pasó no sé cuánto, no ha predicado la Biblia. Porque él era un hombre que aún con 92 años todas las mañanas leía su Biblia. Siempre. Él tenía su rato para leer su palabra, la Biblia. Y es que la Biblia es lo único que alimenta. ¿Verdad? No alimenta otra cosa. Lo otro satisface. Lo otro satisface. Pero la palabra de Dios dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada con la cual crezcáis. Amén. Estamos terminando,
Decían que un ángel descendía en el tiempo de al estanque y agitaba el agua. El agua hoy sigue agitándose. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Cualquier enfermedad que tuviese. Y aquel hombre pues esperó allí 37 años. Lo esperó. No, 38, le quitan un año, 38 años. Versículo 5, que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, y aquí vamos a terminar hoy, ¿quieres ser sano? Y aquí está donde vamos a parar hoy, de la importancia que tiene creer en la Escritura. ¿Quieres ser sano? Amén. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho. No se enteró nadie de esta sanidad. Si es que lo sabía yo, tira para allá con tu madre. No le rías, es muy bueno. Nadie se enteró hasta que no le reconocieron, que eso lo veremos en otro momento. Este es de los testimonios que nos cuenta el libro de Juan, es el único que lo cuenta. ¿Saben por qué? Porque en este testimonio encontramos que Jesús había venido a buscar y a salvar y a hacer lo irremediable. Hoy nos vamos a ir, hermano Farinas, para nuestra casa con esta idea. Cuando las puertas se cierren, cuando ya no haya una palabra de aliento, cuando ya no haya un hombro donde caer y apoyarse, pensemos que Él nos ha llamado para solucionar lo irremediable. Esta mañana, cuando venía a llevar a mis 2 nietos, a 2 de ellos, venía por la avenida abajo pensando, digo, Señor, gracias por esta mente que tú me has dado. Porque iban dando y iban diciendo, yo ya estoy viviendo mi eternidad. Yo no sé qué es lo que usted vive, pero yo ya estoy viviendo mi eternidad. Yo ya la estoy viviendo. Yo no sé qué es lo que usted vive, pero yo vivo la eternidad, porque yo vivo con Dios. Yo solamente estoy dolorido por lo que está pasando en el mundo, pero preocupado no. Yo estoy dolorido por lo que está pasando en el mundo, pero preocupado no. Porque si aquí cayera un misil ahora, sería un segundo. Un segundo. En un segundo se acababan todas tus deudas, todos tus dolores, todos los dolores de riñones, toda el azúcar, todo el colesterol, todos los triglicéridos. En un segundo. Imagínate que ahora entra un misil aquí. ¡Oh! Y ahora
Las calles de oro, las puertas de perlas y el mar de cristal. Vive así. Desayuna por la mañana, gozando y tranquilo. Vete a tu mercado, luego al empleo, luego si juega el Madrid y el Barcelona. Intenta vivir lo mejor posible y que salga el sol por la Antequera, por Sevilla o por donde sea. No vivas preocupado, que eso es lo que el diablo intentó. Pues vamos a pues claro que vamos a morir. No es que alguno quiere quedarse aquí para vestir santo. ¡Vive la vida de Dios!